Es un mes amargo y penoso para los luchadores sociales en Valparaíso. Enero de 1975 fue un mes trágico para nuestra región. El 19 de enero de 1975, en uno de los operativos destinados a detener personas en Viña del Mar, fue muerto Alejandro Delfín Villalobos Díaz, electricista militante del MIR. A la víctima se le disparó en momentos en que llegó a una casa donde tenía que juntarse con otros miembros de su colectividad, donde era esperado por agentes de la DINA. También el mismo año, en Valparaíso, 8 jóvenes chilenos fueron detenidos y luego desaparecidos por los servicios de seguridad de la dictadura. Recordamos a Sonia Ríos Pacheco, a Fabián Ibarra Córdoba, Horacio Caravantes Olivares, Carlos Rioseco Espinosa, Alfredo García Vega, nuestra querida compañera María Isabel Gutiérrez Martínez, Abel Vilche Figueroa y Elías Villar Quijón. El teniente de ejército Fernando Laureani, junto con otros agentes de la agrupación Vampiro de la DINA, fueron enviados desde Santiago para realizar las detenciones, para lo cual contaron con el apoyo del Servicio de Inteligencia del Regimiento de Infantería número 2, Maipo. Allí fueron llevadas, interrogadas, torturadas y encerradas un número indeterminado de personas. Algunos fueron trasladados hasta el famoso cuartel Silva Palma. El resto, serían unos 20, fueron conducidos en camionetas frigoríficas de la pesquera Arauco hasta el recinto de detención de Villa Grimaldi en Santiago. Muchos testigos los vieron en ese lugar, específicamente en el lugar de torturas llamado La Torre. Aproximadamente el 20 de febrero de 1975, muchos testigos vieron cómo Carlos, Alfredo, Abel, Elías, María Isabel, Sonia, Fabián y Horacio eran sacados del centro de reclusión. Nunca más fueron vistos. Entre ellos había algunas parejas que comenzaban su vida, como Sonia y Fabián. María Isabel Gutiérrez fue detenida junto a su novio, nuestro compañero Hernán Brain, quien también fue llevado a la Villa Grimaldi y sobrevivió a la detención. El caso más fuerte para nosotros es el de Horacio Caravantes. También fue detenido junto con su esposa Liliana Castillo. Liliana es militante nuestra tanto en el Cabildo como en la Comisión de Derechos Humanos. La detuvieron a ella junto a su hija Lilian, de 2 años. Liliana estaba embarazada. Su parto fue inducido y nacieron sus 2 hijas gemelas en la enfermería del regimiento. Horacio alcanzó a conocerlas y a despedirse de su pareja y de su hija mayor. Recuerdo a Hernán que nos contó en algún momento que Horacio cantaba Samba de la Esperanza cuando estaba en el regimiento Maipo. Bueno, pero no solo fue en 1975. El 19 de enero de 1985 en Quillota mueren luchando en una emboscada que les tendió la DINA los hermanos Miño Logan. También muy ligados a nosotros. Siempre en nuestras memorias y en nuestras luchas, todos nuestros compañeros y compañeras a quienes les arrebataron sus vidas por luchar por una patria liberada. No podemos iniciar nuestro programa sin enviar nuestra solidaridad y apoyo a los comuneros mapuche en huelga de hambre
denunciando las responsabilidades políticas de este gobierno y del presidente Gabriel Boric, así como denunciamos los tratos inhumanos y degradantes por parte de Gendarmería a cargo del Ministerio de Justicia. Esteban Enríquez ha perdido mucho peso y masa muscular. En estos momentos el compañero se debate entre la vida y la muerte. Lo que pase es responsabilidad del Estado de Chile, del gobierno y en especial de Gabriel Boric. También exigimos la libertad de la compañera Claudia Nahuelán Yempi del LOF Pocuno. El gobierno feminista de Gabriel Boric ahora persigue y encarcela a las mujeres mapuche en su afán de doblegar a las comunidades que legítimamente recuperan. Sin ninguna prueba concreta y bajo meras especulaciones mediáticas, deberá permanecer en prisión preventiva, alejada de sus 3 hijos y su comunidad, a la espera del que el montaje del fiscal Yáñez, la PDI y el gobierno sea derribado. Si comparamos con lo que pasó mediáticamente ayer, a una señora exalcaldesa le perdonaron la cárcel porque era madre. Esta mujer tiene 3 hijos y está presa. Pues bien, hoy iniciamos un nuevo ciclo de conversaciones y o reportajes sobre temas contingentes y que la prensa oficial oculta o tergiversa. En esta ocasión nos acompaña el compañero y amigo ya de la casa, Juan Carlos Gómez Leighton, quien provocó el tema sobre la política en las vacaciones, indicando que el poder no tiene vacaciones. ¿Y nosotros? Bien, este espacio lo modera el compita Víctor, quien hará una breve, espero, introducción al tema para luego dialogar con el compañero Juan Carlos. Víctor. Muchas gracias. Aquí estoy. Seré breve por censura de la producción. Entonces me limito a decir muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos están viendo en directo. Buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en que nos vean. Bueno, en estas primeras 3 semanas de lo que lleva el año, la institucionalidad ha estado muy ocupada llevando a cabo la agenda de clase dominante, es decir, mantener la impunidad a la violación de los derechos humanos durante la revuelta del 2019-2020, en donde el gobierno señaló que optará por revocar las pensiones de gracia otorgadas a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco de la represión estatal durante la revuelta, mediante medidas administrativas, para lo cual vienen realizando diversos estudios legales que le permitan valerse de la mera discreción presidencial. Por otro lado, se aprobó en la Comisión de la Cámara del Senado, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Senado, un proyecto de ley que otorga la posibilidad de que las penas alternativas para privados de libertad con enfermedades terminales, de deterioro físico grave o que superen los 70 años, es decir, una ley pensada en dar libertad a los torturadores del régimen militar. También tenemos que el gobierno le ha dado su apoyo al general director Yáñez, decidiendo mantenerlo en el cargo hasta la formalización, llegando incluso Yáñez a pedir la inhabilidad de los fiscales que lo investigaban por violaciones a los derechos humanos. Ahora, en la última semana de diciembre, semana en la cual la mayoría estábamos más preocupados de reponernos de los estragos de la cena de Navidad y los preparativos de la cena de Año Nuevo, Gabriel Boric anunció la asociación de la empresa Sokimich y Codelco a través del acuerdo marco que gira en torno a la Estrategia Nacional del Litio. Bueno, otros temas importantes que hemos visto en estos días fue el escándalo de las reuniones secretas en la Casa Salaquet, donde participaron prácticamente la totalidad de los ministros y ministras del gobierno. Inicialmente negaban el hecho, pero con el pasar de los días fueron reconociendo las reuniones y declarándolas ex post facto en plataforma de ley de lobby. Se llegó incluso a hablar de que la ley de pesca pasaría a llamarse ley Longueira a llamarse ley Salaquet. Es más, la ministra Jara es la que más veces estuvo en la Casa Salaquet.
Por ahí, malas lenguas dicen que hasta ha tenido un cepillo de dientes en la casa Salaquet. Ahora, esta semana hemos tenido el mejor reality show de lo que va el año, o sea, con la formalización de la Katy Barriga, en donde los grandes medios de comunicación se han dado cuenta de que las municipalidades son pequeños feudos, cosa que mucha gente sabíamos. Ahora, por otro lado, desde los sectores populares han existido una serie de movilizaciones pequeñas en contra del exterminio en casa, llevada a cabo por los CLTAS, movilizaciones pequeñas por las reivindicaciones laborales, como es el caso de los profesores de Antofagasta, escuelas de verano de distintos piños y colectivos, la huelga de hambre de los presos mapuche que lleva ya casi 68 días, la conmemoración de los 199 años del Tratado de Tapigüe con el encuentro en la Escuela de Payaco en Cabrero por parte de organizaciones mapuches y la movilización de contra la ley de Thomas, como es el caso en San Antonio. Ahora, estamos hoy con Juan Carlos Gómez Leighton para hablar de la política en verano, política que desde los medios de comunicación masivos dicen que desaparecen vacaciones entre diciembre y la primera semana de marzo. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a todos Buenas tardes. los oyentes de este programa de Radio Cordón Varga Amarga y de el colectivo 21 de julio. Es un placer volver a estar de nuevo este año, por primera vez este año 24 en este programa. Para comentar la política que no toma vacaciones. La política no toma vacaciones, pero sí hay una cierta descenso de la actividad. Pero yo quisiera partir desde el siguiente punto de vista. Hoy día estamos a 19 de enero, ¿no? O sea, estamos a un mes y 2 días de haberse producido concretamente el cierre de la coyuntura crítica abierta en octubre del 2019 y que se cierra el 17 de diciembre del año 2023. Se cierran 4 años en que pareció que todo iba a cambiar en Chile y al parecer nada cambió. Y eso es interesante señalarlo porque en este mes que se ha transcurrido desde el 18 de diciembre, cuando todos los actores políticos, tantos de el orden como aquellos que están fuera de la institucionalidad, cerraron el tema de avanzar en un cambio constitucional en el país. Y se entró de lleno en lo que es la búsqueda, diría yo, de la normalidad o la búsqueda de la gobernabilidad y de la estabilidad que muchos actores, tanto sociales y políticos, reclamaban para el país, para que éste volviera a retomar la senda del crecimiento económico, de la estabilidad política, del arreglo, en conversaciones y en diálogos, en cocinas de distintos tipos, como era lo acostumbrado hasta el día del estallido social o de la rebelión social de octubre del 19. Entonces uno se pregunta qué cambió o qué ha cambiado en la sociedad chilena a partir de lo que fueron los acontecimientos de octubre del 19 hasta a esta fecha. Tengo la impresión que nada cambió. Tengo la impresión de que sustantivamente todas aquellas demandas, todos aquellos reclamos, todos aquellos planteos que se hicieron durante la jornada de octubre, del 19 de octubre y parte de noviembre del 19, no lograron concretizarse y todo aquello, al parecer, supuestamente, se ha perdido
y ha entrado en la noche del olvido. Hoy día nadie trata de acordarse de lo que fue el octubrismo, como se le llama a ese periodo. Todo lo contrario, se buscan distintos mecanismos para ir borrando la memoria. Una de las cosas más potentes de construcción del olvido y destrucción de esa memoria colectiva que quedó impresa de distintas formas en la Plaza Dignidad fue la reapertura del acceso a la estación Baquedano, justamente en la ex Plaza Dignidad, hoy nuevamente Plaza Baquedano o Italia, ¿no? Eso se borró, el jardín, se borró la presencia de lo que había sido la manifestación. Tanto el interés del gobierno regional, como los gobiernos comunales concurrieron a colocar una tapia en blanco, en cemento, ocultar aquello que había ocurrido, como tratando de colocar esta forma de ir construyendo el olvido. Y el olvido se construye también porque muchos no quieren acordarse, no quieren mencionar, no quieren, ¿cierto?, señalar qué pasó durante 4 años en que el torbellino de la historia se movió agitadamente de un lado para otro, donde las fuerzas centrípetas y centrífugas disparaban y de un lado para otro ahogaban, sacaban, cambiaban dirección hasta para quedar definitivamente anclado en el mismo situación que teníamos antes del 19, del año 19, antes del 18 de octubre del 19. La normalidad podríamos decir a este periodo de un mes que llevamos después del 17. La gobernabilidad de la democracia protegida se vuelve a instalar. Intentos de convencer de que estamos en una situación que no ha ocurrido nada. Esa es la situación. El capital neoliberal se mantiene tal cual como estaba y se fortalece. Y es fortalecido por una serie de acuerdos que el gobierno ha concurrido, especialmente el acuerdo de Codelco con Useque Soquimich o SQM de el señor Ponce Lerou, de triste memoria y de figura nefasta durante la dictadura y durante la democracia protegida, durante ese periodo en el cual financió a todos los políticos, y hoy día se hace un acuerdo donde se entrega el litio a su usufructo. Se enajena un bien común en ese sentido. Por lo tanto, nadie quiere olvidar, todos quieren olvidar que en algún momento se propuso el poner regulaciones tímidamente en uno de los proyectos constitucionales al extractivismo, o cómo era la necesidad de recuperar los bienes comunes para sostener las políticas sociales y públicas que podían dar mejores condiciones de vida y materiales a la sociedad chilena, etcétera. Todo eso se olvida. Se olvida que en un momento determinado esta sociedad se movilizó por la lucha del pueblo mapuche, y se olvida hoy día y se deja en la más ignomia situación sin dar a conocer por los medios de comunicación abiertos a la ciudadanía que hay un conjunto de comuneros mapuches que llevan 68 días en huelga de hambre seca, y hay peligro de muchos de ellos puedan sufrir trastornos en su salud. No, sobre eso no hay ningún pronunciamiento, no hay ninguna intencionalidad de establecer un diálogo, nada por el estilo.
eso se olvida de que las banderas mapuches, ¿cierto?, flamearon durante la revuelta. Nadie quiere acordarse de aquello. Hoy día estamos en una, como diría Mulián allá por el 97, Tomás Mulián, que hubo una compulsión al olvido por parte de los gobiernos concertacionistas. Hoy día el gobierno de Boric y los actores del orden político institucionalizado también están en esa misma situación. Hoy día quieren olvidar estos últimos 4 años. Pero tal vez hay sectores sociales y políticos que no olvidan y que mantienen, ¿cierto?, la memoria tanto reciente como corta, y me refiero a la reciente como la que abrió la compañera este programa, recordando a aquellas personas que habían sido violados sus derechos por parte de la dictadura. Hay también sectores que hoy día recuerdan y hacen memoria y mantienen viva esa memoria de lo que fue la lucha social que se desarrolló entre el 18 de octubre hasta el cierre del 17 de diciembre. Por eso tengo la impresión de que la política no descansa. Por eso la política no entra en vacaciones. Y menos la política, como comentábamos con Víctor, la política de la clase dominante. La clase dominante está interesada en seguir reproduciendo este sistema que le ha dado tan buenos frutos. Fíjense ustedes que el presidente Gabriel Boric, que él dice haber representar la nueva izquierda chilena y que todos los que están en su gobierno representarían aquella postura, es, como lo hemos dicho en otros programas y en otros lugares, no es más que una expresión de un gobierno de derecha que trabaja para la derecha o que trabaja para el gran capital para mantener y reproducir el neoliberalismo sin más. Fíjense que hoy día se discute la reforma previsional en la cual a todas luces y sin mayores sorpresa y tampoco sin ser mayor experto en la materia, uno percibe claramente de que la reforma previsional va a dejar las cosas tal cual como estaban, haciéndole algunas modificaciones pequeñas, cambiando una cosa de aquí para allá, pero no va a cambiar ni modificar el fondo de la construcción de un sistema previsional que no es social y que tampoco busca entregar buenas pensiones a las personas que se retiran de la fuerza de trabajo cuando ya han pasado 40 o 45 años de trabajo duro y sacrificado, no tienen descanso, sino que esas personas van a vivir de miseria porque el sistema creado por el neoliberalismo se va a mantener y el gobierno de Gabriel Boric no va a hacer mayores modificaciones. Y en ese sentido, incluso sin hacer mayores modificaciones, la derecha política se resiste a cambiar. Este gobierno no va a cambiar nada, absolutamente nada. Va a mantener la continuidad hasta el año 25. Y aquí está la clave. Y aquí está la clave fundamental. La clave fundamental tiene que ver qué es lo que va a pasar este año en materia electoral. Hay elecciones en octubre del 24 y hay elecciones en noviembre del 25. Y esas elecciones, las primeras, son elecciones de alcalde, de concejales, elecciones de gobernadores y elecciones de consejeros regionales. Por lo tanto, todos los actores políticos del orden, y cuando digo actores políticos del orden me estoy refiriendo a los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, pero también me voy a referir a los partidos, organizaciones
políticas y sociales que hoy día no tienen representación parlamentaria, pero que sí están esperando obtenerla a partir de la elección del 25, de octubre del 24. Es decir, hoy día ya entramos, porque ya se están discutiendo, ¿cierto?, las estrategias que van a implementar los partidos políticos y los bloques que se organizan en función de la gran proceso electoral del 24. ¿Por qué el 24 es fundamental? Porque de acuerdo a los resultados que se obtengan en octubre del 24 va a prefigurar lo que va a acontecer el 25. Es decir, en las elecciones parlamentarias y presidenciales del 25. Y aquí vienen datos importantes. Fíjense que cuando uno piensa qué pasó en estos últimos 4 años, claro, en términos gruesos, en términos estructurales, en términos holísticos, los procesos de cambio no se dieron. Eso está claro. Pero sí se dieron algunos cambios que van a ser interesantes en cuanto van a repercutir en el nuevo proceso institucional electoral que se viene. Es decir, por ejemplo, hasta el año 21, las elecciones parlamentarias, como también presidenciales, se hacían con voto voluntario. Ahora se erradicó como consecuencia del proceso constitucional, se hizo una reforma que estableció o restableció el voto obligatorio. O sea, que la primera elección de alcaldes y de concejales, como de gobernadores y cores, será con voto obligatorio. Y aquí viene la interrogante. ¿Irán a participar de la misma forma como participaron los ciudadanos activamente, tanto el 4 de septiembre del 22 como el 17 de diciembre del 23, con una tasa de participación cercana al 85% en cada evento? ¿O volveremos al tradicional 48-50 de participación que fue previo a los procesos anteriormente mencionados? ¿Volveremos a la configuración de lo que yo he llamado el partido de los no electores? ¿Volveremos a tener un abstencionismo fuerte? ¿O la población quedó tan entusiasmada con los eventos electorales que va a seguir votando? Y la pregunta es, ¿por quién va a seguir votando? Porque este es un dato también interesante que está ordenando estos tiempos de la política en vacaciones. Que no es que la política esté en vacaciones, sino que tenemos política en tiempo de vacaciones. Los distintos conglomerados políticos que concurrieron a participar en el 17 de diciembre, ya sea a favor o en contra, sufrieron distintos movimientos o diferentes tensiones producto de los resultados. Obviamente que la derecha política, si bien es cierto, obtuvo un 44% de los apoyos electorales en el 17, salió fracturada, quebrada, tensionada, dislocada, enojada entre ellos por la situación que se vivió entre el Partido Republicano, donde se le desprendió un sector que era el de el Rojo Edwards, ¿cierto?, que tensa esa situación,
o las relaciones entre el Partido Republicano, el Rojo Edward y el Chile Vamos, todavía está ahí en una situación muy fuerte, producto también de las distintas contradicciones que se tienen entre ellos y que pueden prefigurar una situación bastante difícil para establecer las listas de alcaldes y concejales en las distintas comunas del país y sobre todo de gobernadores a partir de los hechos que ya se han visto, como son la situación de que la UDI, el Partido Unión Demócrata Independiente, se ha transformado en el partido mayormente corrupto de todo el país, más corrupto que Revolución Democrática, porque tiene mucho más gente involucrada, como también lo tiene Renovación Nacional y otros alcaldes que pertenecen al sector de la derecha. O sea, volvimos a la política anterior en la cual, cierto, la corrupción política, el mal manejo de las cuentas de los municipios, etcétera, se hace más evidente en la derecha que en otros sectores de del espectro político. Cabe señalar una cosa, estimados y estimadas. La corrupción en las municipalidades, el mal manejo de los recursos públicos que ahí se entregan por parte de los alcaldes o por parte de los funcionarios municipales, no es una cosa que haya estallado recientemente, con el caso de Vitacura, por el caso de Maipú, o por otros casos como de Coronel, etcétera, sino que ya la ciencia política, y aquí quiero reivindicar a la ciencia política, a la politología, ¿cierto? Ya había denunciado, develado, dado cuenta los elementos de la corrupción existente en los municipios tempranamente en los años 90. Y quiero citar acá a mi amigo Alfredo Reden, que es un cientista político y era director de la carrera de ciencia política de la Universidad Católica en su momento, miembro también de la Asociación de Ciencia Política de Chile, etcétera, reputado cientista político. Él hizo los primeros análisis tempranamente en los años 90, financiados por con CONICIT, o mejor dicho, Fondesit, que financiaba proyectos de investigación donde él demostró con datos, y ahí están los estudios, se pueden encontrar y se pueden googlear, ¿ya? Están los estudios de cómo los municipios eran verdaderas cajas negras donde no entregaban información, sino más bien ocultaban información. Que las cajas negras siempre se buscan para conocer la información. En este caso, las cajas negras eran totalmente lo contrario, ocultaban información y los malos manejos que muchos alcaldes hicieron de los municipios. Por lo tanto, la corrupción existente a nivel del gobierno local es algo de larga data y que proviene desde la época de la dictadura en adelante, es decir, hace 50 años que la corrupción permea a los municipios, especialmente, ¿cierto?, durante la época de la dictadura, como también durante la época de la democracia protegida hasta el día de hoy. Claro, hoy día los casos son más evidentes, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental al darlo a conocer y se conocen, pero la ciencia política, la sociología política, las ciencias sociales conocían desde hace mucho tiempo esta situación. Pero como en este país a los cientistas sociales, a los cientistas políticos, por lo general no se les escucha, la incidencia que tiene el conocimiento de las ciencias sociales sobre la toma de decisiones es muy bajo, es muy bajo. Y estoy hablando de las ciencias sociales serias, estoy hablando de las ciencias sociales que trabaja dedicadamente con una metodología, con una teoría y con datos que puedan ser perfectamente comprobables de esa ciencia. Entonces,
social estoy hablando, no de los opinólogos de la ciencia social, que ya me voy a referir a ese caso que tiene que ver con el tema de la corrupción. Pero bueno, el tema de la corrupción es uno de los grandes elementos que impiden y que son un obstáculo para que el gobierno de Gabriel Boric y el orden político neoliberal logre alcanzar aquella normalidad, aquella gobernabilidad, aquella tranquilidad que tuvo el país y la sociedad chilena antes del 2019 hacia atrás. Si bien es cierto, habían carambola, habían discusiones, habían distintas conflictividades, esto no provocaba, ¿cierto?, mayormente una ingobernabilidad en el país. Sin embargo, yo tengo la impresión de que sí va a provocar, en la medida que esto no se detenga, y no se detenga con una política de carácter integral, la presencia del narcotráfico en el país, vamos a entrar en una situación de ingobernabilidad semejante a la que se describía en el programa que ustedes realizaron con respecto a Ecuador, ¿no? Ecuador es un caso dramático de ingobernabilidad producto del narcotráfico. Pero en Chile la lucha contra el narcotráfico se mantiene en un nivel solamente policial que reprime o que busca sofocarlo o controlarlo a nivel del espacio territorial, al espacio de barrial, al espacio poblacional, pero que no tiene un elemento que yo extraño y me parece muy, muy curioso que no se lleve a cabo. La lucha contra el narcotráfico no se detiene o no se frena con controlar a las bandas que existen en los espacios territoriales, como he señalado, sino que el narcotráfico se detiene en la medida que se descubran quiénes son los empresarios del narcotráfico, dónde están los grupos que controlan no solo la distribución, comercialización de la droga en las distintas comunas del país, a lo largo y ancho del país, sino que por dónde ingresan. ¿Por dónde ingresan? ¿Cómo se detiene el ingreso de la cocaína? Porque Chile no es productor de cocaína. Chile no es Colombia, Chile no es Bolivia, no tiene producción de coca. Tampoco es gran productor de marihuana. La mayor cantidad de marihuana se trae de Paraguay. Pero, ¿quiénes son los que ingresan la droga? ¿Por dónde ingresan? ¿Quiénes son los financistas? ¿Cómo se controla el tráfico financiero de la droga? ¿Cómo se localizan y se identifican quiénes son los que entregan la droga a los distintos repartidores y distribuidores de ella a nivel poblacional? Y por otro lado, ¿quiénes son los consumidores de la droga? ¿Dónde se localizan? ¿Quiénes son? Pero esas preguntas yo no las he escuchado en ninguna de las intervenciones que ha hecho Monsalve o el subsecretario de Previsión y del Delito. Todo acá se traduce en, y los alcaldes lo único que hacen es pedir más fierros, es decir, más armas, más personal, más recursos, pero el tema central no es confiscar una casa narco en una población y transformarla en un centro comunitario, porque esa casa tuvo que ser financiada. Bueno, ¿dónde están los flujos financieros de esas casas? ¿Cómo se llega a quienes tienen el control de la droga propiamente? Acá no se ataca nada de eso. Aquí lo único que se hace es crear mayor y mayor violencia en los barrios. ¿Pero por qué? Porque no se localizan quiénes son. Cortemos el agua, por decirlo así, cortemos por dónde sale el agua. Y si yo corto el agua, y por lo tanto no hay más drogas en los territorios y no van a haber bandas que se disputen los territorios por vender esa droga. El tema es siguiente, disculpa. Acá hay varias cosas que dijiste que en algunas estoy de acuerdo.
En primer lugar, todo lo que estamos viendo ahora lo denunciamos hasta el cansancio del 2019, parte del 2020, de que todo este proceso era para que no hubiese ningún cambio, sino que era darle tiempo justamente a los sectores dominantes para que se cansara el movimiento popular o los pocos grupos de movimiento popular que habían, se cansaron y volviésemos al estado quo anterior a la revuelta. Eso creo que estamos todos de acuerdo. De que hay una campaña, ya sea orquestada o no, para que nos olvidemos de lo que fue la revuelta y para criminalizarla estoy totalmente de acuerdo. O sea, mira, acá una cosa que me llamaba mucha atención, por lo menos desde el año pasado, es que lo que era la Guangua Libre, que era una plaza cerca de donde estamos transmitiendo en estos momentos, era un lugar neurálgico donde se reunían las organizaciones territoriales y sociales, no de la revuelta, durante la revuelta, sino que durante el periodo posterior a los quiebres de las organizaciones territoriales, y nos juntamos para conversar, para ver qué es lo que hacíamos, para organizar actos, etcétera, de distinta índole. Se habían pintado varios murales, muchos de ellos con respecto a los presos de la revuelta, a las distintas demandas que surgían desde la asamblea. Y el año pasado, cuando pasé caminando por ahí, me di cuenta que no quedaba ninguno de esos murales. Habían puesto tags y otros murales que eran mucho más producidos, pero ninguno de los que se hicieron durante ese periodo de la supervivencia de las organizaciones territoriales que todavía siguen resistiendo, desaparecieron. O sea, aquí en la zona, el único mural que todavía queda es en la casa de un vecino que prestó la pandereta para hacer un mural el año pasado. Eso es algo interesante. Otra cosa es todo lo que se ha dicho durante todos estos 4 años, de que inicialmente todo el mundo se tiraba a la yugular de quienes decían que este era un estallido delincuencial. O sea, todos tiramos a decir que no era una cosa delincuencial, de que había gente que no eran delincuentes los que salían a las calles, etcétera, que sí bien habían hecho delictuales, pero no era así. Ahora, en estos momentos, absolutamente la mayoría de las personas, inclusive gente que hizo su carrera política a través de la revuelta, están diciendo que fue todo un movimiento delincuente. O sea, eso también es parte del análisis del por qué estamos así. ¿Ya? Eh, Acá lo que tendríamos que estar viendo justamente es hacer el análisis de qué fue lo que pasó durante esos 3, 4 meses de lo que llamamos revuelta, algunos llaman eh, estallido social, otros más, ya no dice el adjetivo, dicen que fue una revolución frustrada, etcétera. Tendríamos que ver qué fue lo que sucedió durante ese periodo. Las demandas que salieron eh, a la luz en esos momentos, que se fueron cooptadas por el llamado a una asamblea constituyente, la cual debo reconocer que en primera instancia pensaba ingenuamente que una asamblea constituyente podía servir para solucionar los problemas de la gente, los problemas desde el punto de vista institucional. También fui reformista en algún momento de mi vida. Finalmente, los tristes hechos demuestran que eso no era así. O sea, por ejemplo, lo que está pasando ahora con que quieren soltar a los presos de Punta Peuco, que decían que teníamos que votar en contra de la constitución perdón, en la constitución de Kast, porque la constitución de Kast iba a permitir que los presos de Punta Peuco salieran libres. Ahora se está legislando para que puedan salir libres por la constitución que era la que ninguno de los que salimos a la calle, o gran parte de los que salimos a la calle, no queríamos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando dices el tema de que hay que combatir el narcotráfico, estoy completamente de acuerdo. De que hay que combatir el narcotráfico, combatir primero que todo, ver quiénes son los consumidores que tienen poder. O sea, hablamos de parlamentarios, gente que trabaja en la alta administración pública, altos empresarios. Habría que ver quiénes de ellos son consumidores. Y a su vez, es fundamental desde mi perspectiva, por lo menos, no lo hemos conversado ni como colectivo ni como radio, pero sí se debiese eliminar el secreto bancario a todos los funcionarios públicos, dependiendo del grado que tengan. O sea, siempre lo he planteado, inclusive antes de la revuelta,
que la privacidad de una persona es indirectamente, es inversamente proporcional al cargo que uno tenga. Es decir, el presidente de la República no tiene privacidad. Se tiene que saber exactamente con quiénes se juntan, de qué hablan, etcétera. Se tiene que saber hasta el último peso que tiene su cuenta pública, porque la responsabilidad que tiene es muy grande. Ahora, distinto es el conserje de la moneda, por decirlo de alguna forma. O sea, lo único que tendríamos que saber es cuáles son sus cuentas, cuáles son las platas que tiene en su cuenta de ahorro y si consume algún tipo de estupefaciente. Y eso principalmente para saber que no esté suministrando información confidencial a terceros. Eso por un lado. Ahora, el tema del narcotráfico yo creo que es funcional justamente para realizar un control social. O sea, aquí voy a decir algo que lo hemos conversado en familia y a nivel de colectivo, de que a partir del ingreso masivo de caribeños no es una cosa que sea efectiva a ellos, sino un dato de la causa, donde aumentó no necesariamente la cantidad de delitos, sino que la violencia de los delitos. Estamos metidos en un toque de queda autoimpuesto. O sea, yo trabajo de noche en un trabajo hiper precarizado, me toca viajar por todo el país y ver cómo es la situación de noche. En las grandes ciudades, cuando oscurece, cierra todo. No hay ni siquiera locomoción colectiva. En las pequeñas ciudades, todavía 9, 10 de la noche, hay cierto movimiento, flujo de personas, cosa que me llamó la atención porque yo pensaba que iba a ser totalmente al revés, como era cuando era joven. Eso por un lado. Por otro lado, todas las reuniones en las calles que había durante la revuelta y post-revuelta, por ahí por 2000, y post-pandemia, donde había cierto movimiento de gente politizada que discutíamos sobre el tema de la convención constitucional, cuáles eran los puntos que se tenían que discutir en la convención, etcétera, fueron desapareciendo poco a poco, no por una represión del gobierno turno, ya sea de Piñera o de Boric, sino precisamente porque se acerca la noche y hay cierto temor a ser asaltados, ser secuestrados o simplemente desaparecer, no por acción del Estado, sino por acción de bandas de delincuentes. Eso es triste, pero es así. O sea, y objetivamente al poder, al gobierno de turno, le conviene que exista la delincuencia, el narcotráfico. Te voy a hablar ya estoy viejo, empiezo a hablar de cosas de autorreferencia del 2009 en adelante, cuando hubo una oleada de delincuencia, por lo menos mediática, me daba miedo ir a Valparaíso, donde yo estudiaba y tenía mi vida, porque salían todos los medios de comunicación de que ahí había mucha delincuencia. Y eso hacía que tanto yo como otra gente, y ahora se podría decir progresista, nos recluyésemos de la vida social justamente por el tema de la delincuencia. Ahora, eso mismo está sucediendo en estos momentos. Ahora, ya voy a sintetizar como está diciendo la producción. ¿Qué es lo que quiero decir en esto? Que la delincuencia le es afín justamente al gobierno turno porque la población suele estar pensando en temas como son la delincuencia y no en temas de cómo acabar con el sistema, con el tema de la pobreza, por un lado. Cómo hacer para que los sueldos sean mejores. Cómo tener comida en la mesa, sino que estamos más preocupados de sobrevivir y que no venga algún tipo en una moto y nos dispare para llevarse el celular, cosa de esa índole. Eso más que nada. Espero no dar mucha lata. No, está bien. Es un punto de vista sin duda interesante el que tú expones, pero tiene algunas dificultades en términos de lo que implica para un gobierno o para un Estado entrar en una cierta, comilla, normalización del narcotráfico o de la delincuencia, del crimen organizado. Yo creo que ningún gobierno espera hacer política a través de ese mecanismo, ¿no? Puede tener incidencia en lo que tú señalas,
pero que un gobierno o un Estado busque esa situación es medio complejo. Ahora, eso lleva a una pregunta, es saber cuáles son los nexos que tienen los gobernantes con los empresarios del narcotráfico. ¿Cuáles son los nexos que tienen, cierto, supuestamente los alcaldes con los jefes de las distintas bandas que existen en una comuna? Semejante como fue el caso de San Ramón con el alcalde que ha sido procesado y está preso en este momento por esos nexos. Es decir, a ese tipo de cosas tendríamos que llegar para probar efectivamente que tu tesis es verídica o es factible. Pero dicho eso, yo quisiera avanzar en otro ámbito de la discusión que tiene que ver con las recomposiciones de los partidos políticos que se están dando en perspectiva de lo que yo decía hace un rato atrás, que era las elecciones municipales y parlamentarias del año 24 y 25. Creo que la correlación de fuerzas que va a demostrar esa elección municipal va a ser decisiva al momento de configurar el tema de la presidencial. ¿Por qué? Porque hasta hace poco la mayoría de los analistas planteaba de que casi la de extrema derecha, con la presencia de José Antonio Kast, era como una carrera corrida, que ya se iba a llegar a ese fin. Y íbamos a tener después de Gabriel Boric un gobierno de extrema derecha, casi similar al de Bolsonaro, similar al de Trump, o muy vinculado tal vez al de Javier Milei, o a cualquiera de estos otros movimientos que se han dado de extrema derecha a nivel regional como también a nivel europeo o norteamericano. Ahora eso está en discusión, está en disputa, está abierto, no hay cierta seguridad. Eso lo va a demostrar que pase fundamentalmente en la elección municipal. Ahora hay otro dato que yo quiero lanzar ahora, que es el siguiente. Hemos dado cuenta, no hemos percibido, y creo que los partidos políticos que se están organizando, como también aquellos que van a disputar las próximas elecciones, que hay que percibir que realizar las elecciones parlamentarias de manera conjunta con las elecciones presidenciales es un craso error, para decirlo en términos politológicos, para lo que es la gobernabilidad de un gobierno o para la factibilidad de un gobierno. Quedó claro, ¿cierto?, que al año 21 los partidos políticos no percibieron de que si no ganaban mayorías parlamentarias, el próximo presidente, ya sea de derecha o de centro derecha o centro izquierda, iba a poder gobernar claramente. Y eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Hay que hacer la primera vuelta presidencial sola y luego hacer la segunda vuelta, hacer la elección parlamentaria, para que el presidente que gane pueda contar con la posibilidad de tener apoyo parlamentario, si no vamos a estar en una situación de obstruccionismo permanente del régimen democrático y su funcionamiento. Y eso sirve para cualquier lado, da lo mismo si sea de derecha, de izquierda o de centro. Si no se tiene mayorías parlamentarias, no se puede gobernar. Y es lo que le está pasando hoy día a Milei, incluso en Argentina, cuando él ha establecido, ¿cierto?, el decreto de necesidad y urgencia, como también el otro plan, y él tiene que recurrir, tiene que ser aprobado por el Parlamento y no tiene apoyo parlamentario. Y él va, según dice,
a recurrir a gobernar por decreto, es decir, saltándose la representación política que está en el Parlamento. Con lo cual, de una u otra manera, se incrementa la crisis de representación. ¿Va? Perdón. Disculpen. No sabemos cómo se va a recomponer la representación después del 17. Eso va a ser fundamental en las elecciones de concejales y de alcaldes. Pero eso este es un dato. El otro dato que también es importante es que la izquierda no institucional hoy día ha entrado, y la izquierda institucional tradicional, para llamarlo de alguna forma, ha entrado en un proceso de reconstitución, en un proceso de ayornamiento, diría yo, en un proceso de unidad bajo este movimiento Chile en contra, o Chile sigue en contra, en que aprovechando el triunfo del en contra del 17 de diciembre, busca construir una plataforma política, y ahí hay varios partidos y varias organizaciones que se están realizando esa tarea, como para poder enfrentar desde la izquierda, una izquierda organizada, con un relativo proyecto, con un programa y proyecto, para enfrentar el nuevo ciclo electoral institucional que se viene. Y creo que eso es positivo. Es positivo porque hace mucho tiempo que esa izquierda está dando tumbo, que no ha tenido, ¿cierto?, la capacidad de organizarse, y es bueno que lo haga. Claro, hay otros sectores que están en otra perspectiva, que tienen otras lógicas y que son tan legítimas como la otra, pero hay unas que buscan incidir y otras que no buscan incidir en lo inmediato, sino que sus proyectos son más de más larga duración, y lo cual también es interesante. Pero yo tengo la impresión de que la sociedad neoliberal en Chile se ha recompuesto. Los ciudadanos neoliberales están tranquilos, ya no ven amenazada su tranquilidad ni su paz social que les daba la participación activa en el mercado. Es decir, hay un 80 a un 75-80% de la población chilena que hoy día está tranquila. Y eso también es interesante tenerlo presente al momento de hacer las evaluaciones de lo que ocurrió durante los últimos 4 años. Yo tengo la impresión de que la revuelta fue un gran acontecimiento que tuvo mucho humo, disparó muchas cosas, pero tuvo muy poca potencia para constituirse en algo más potente que lo que mostraba. Y ahora lo que viene es como aquello, o sea, cómo vamos a disfrutar esta sociedad conservadora. Y fíjense que un dato de sociedad conservadora es el caso de lo que ha ocurrido con esta discusión, y puede ser farandulero lo que voy a decir, pero es que le refleja algo. Primero, la farándula es el espectáculo promovido y activado por los medios de comunicación de masa, y que se mueve tanto en la televisión abierta como en la televisión por cable, como por las redes sociales. Las redes sociales también tienen un activo proceso de farandulización. Y sin duda que el caso de este cantante mexicano Peso Pluma, que fue señalado por una columna de un destacado sociólogo, Alberto Mayol, como un activista llamémoslo así, un activista y difusor de la narcocultura. Y lo cual desató inmediatamente una reacción de la mayoría de los sectores más conservadores de esta sociedad para prohibirle la posibilidad que este muchacho de 22 años pudiera cantar en la Quinta Vergara en una de las últimas noches del Festival de Viña del Mar.
el hecho de que alguien solicite y escriba una columna de opinión pidiendo la censura de un artista me parece grave. Me parece muy grave. Pero más grave me parece el coro de gente que aplaude o repite las cosas que escuchó o porque se le insinuó o porque así alguien lo dijo, como si fuera acríticamente las cosas. Y ha sido demostrado de diferentes formas, a través de diferentes también columnas de opinión o de información, en que este muchacho más bien no es representante de directo del narcotráfico, sino que es parte de una forma cultural que se ha ido desarrollando en Ciudad de México desde hace mucho tiempo y que tiene distintas manifestaciones, distintas variantes que son múltiples y variadas, y con distintas manifestaciones y que va dando cuenta de la realidad cultural que un país dominado, porque México es un país dominado por el narcotráfico, manifiesta. La cultura goré, es decir, la cultura de la extrema violencia, como se refleja en ese concepto, no solo ha sido analizada por distintos académicos y académicos en diferentes lugares del mundo, sino que es parte también de una manifestación cultural profundamente, desgraciadamente, arraigada en México, ¿no? Y eso también lo ha tenido Colombia, y ahora se ha manifestado claramente en Ecuador, y eso se puede manifestar también en diferentes acciones culturales que hoy día se manifiestan en nuestros territorios poblacionales, barriales, etcétera. Entonces, no se trata de censurar. Así como en un momento determinado se censuró la presencia de Iron Maiden en Chile por un obispo que pidió y el gobierno reaccionó en ese sentido, impidiéndole el ingreso, que posteriormente vino 4 o 5 veces ha venido a Iron Maiden a Chile y no ha producido ninguna cosa. Creo que solicitar por medio de una columna de opinión una censura me parece grave. Yo creo que la cultura no se censuran, se comprenden y se explican. Es lo que debe hacer un sociólogo y no censurar. Y creo que Alberto en esta ocasión se equivocó profundamente y dio paso a que un señor tan conservador como René Leus del Consejo Demócrata Cristiano, ¿cierto? Hiciera lo mismo y después se uniera a Vidal, no el futbolista, porque no alcanza para eso, sino que Francisco Vidal a pedir lo mismo y el Consejo de Televisión Nacional o el directorio a solicitar me parece profundamente grave y lo que refleja lo conservador que es esta sociedad, profundamente conservador, que no admite la disidencia ni siquiera cultural. Entonces, si ellos, además que es curioso porque muchos de ellos levantaban las voces contra la censura posible que podía estar impresa en la constitución de política que había escrito los republicanos, imagínense. Si después frente a una misma situación se produce. Entonces yo tengo la impresión que eso. Segundo, y termino con esta parte. El otro que tiene que ver con la discrecionalidad o la, tú lo dijiste, el sesgo clasista de nuestra justicia. El espectáculo, nuevamente la farándula, el espectáculo televisivo de lo que fue la formalización de la alcaldesa de Maipú, la señora Katy Barriga, ¿cierto? Fue parte de un espectáculo que duró 3 días, en la cual, ¿cierto? Todo el mundo expectante de cómo iba a ser formalizada, si iba a tener prisión preventiva o no,
con cárcel, porque igualmente tiene una cautelar que la tiene encerrada en su casa, pero no es lo mismo que ir a la cárcel. Y ella llegó, fíjate un dato, ella llegó no detenida, punto uno. Ella llegó por su propio medio, acompañada por su marido y por todos los periodistas que la rodeaban. Otras personas que han sido formalizadas han sido detenidas y engrillados y vestidos con estos chalecos amarillos, que si no mal recuerdo, que las dos personas que están por Democracia Viva fueron llevados ante el juez de esa forma. ¿Y qué es lo que habían hecho esos dos? Supuestamente defraudado al fisco por 361 millones de pesos. Porque eso todavía está por probarse si lo que defraudaron. Porque una cosa es decir que están siendo formalizados, investigados por eso, y otra cosa que sean responsables y culpables. Partamos de la base de que todos los ciudadanos son inocentes hasta que se pruebe lo culpable. Acá la señora Katy Barriga llegó caminando y haciendo show más encima. Y nadie se atrevió a colocarle grillete, nadie se atrevió a colocarle esposa, ni nada por el estilo. ¿Te dan cuenta? Entonces, eso es discrecionalidad, eso es una forma sesgada, clasista, de tratar a las personas. Y luego, cuando el juez le entrega las cautelares, le señala, como bien decía la compañera en el inicio de este programa, le dijo que era madre cuidadora, y por ser madre cuidadora, ¿cierto? No tenía que ir a la cárcel. Porque, además, por ser conocida. Bueno, la comunera que está presa, que acaba de señalar, ¿cierto?, la compañera, tiene 3 hijos y también debe ser madre cuidadora. ¿Ella no merece el mismo trato? Y parece que no. El mismo fiscal general de esta nación condenó o reprochó al juez de garantía, ¿cierto?, el hecho de que la señora Katy Barriga, con todos los antecedentes que se poseen, no fuera encarcelada preventivamente, sino que mandaba a su casa a seguir haciendo las cosas que hace, y hasta el punto que ella misma, el mismo día en que se le señala que no debe intervenir, ella hace un video en la cual solicita a todos los vecinos que recibieron esos famosos collares que le envíen fotos. O sea, ¿ella no está interviniendo acaso en el proceso? ¿Acaso eso no merece ser castigado o tomado en cuenta? Pues parece ser que ella está libre de polvo y paja. Ella puede hacer lo que se venga en gana, pero la demás gente no. Eso es discrecionalidad, eso es hacer justicia sesgada, eso es lo que hoy día hace que la gente, la mayoría de las personas, ¿cierto?, sostenga que en este país hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y incluso entre los distintos ricos, porque el caso de Torrealba estuvo metido con prisión preventiva, estuvo en la cárcel, después lo descarcelaron. Pero a mí lo que me parece más injusto realmente, es el caso de estos 2 jóvenes de Democracia Viva, llevados, engrillados ante el juez. Y esta señora y las otras personas sin nada. Yo tengo la impresión de que todas esas cosas hacen que la política en este país esté cada vez más desprestigiada. Y eso hace que, fíjense ustedes el dato, se vuelve la normalidad en términos del funcionamiento del sistema de la sociedad neoliberal, pero esa normalidad también incluye todos los defectos y todos los problemas que la democracia chilena había acumulado durante los últimos 30 años hasta el 19. Es decir, se recupera todo el paquete, con los vicios, con la corruptela,
todas las cosas negativas se mantienen. Hasta eso, cuando yo digo que se ha vuelto la normalidad, estoy diciendo todo aquello, todo ha vuelto a la normalidad. Porque nada Claro, se sí, ha modificado. volvimos el 2018, ni siquiera 2019. Por eso Obvio, yo mira, siempre he sostenido que se giró en 360 grados. bueno, sí. Mira, aquí lo primero, no es lo mismo ser la esposa y yerna de Lavín que ser de apellido Andrade o Guayquimán, Sí, de sí, Guaymán. eso es. Mira, Eso es. y eso lo sabemos todo el mundo, inclusive los apolíticos, entre comillas, o los subpolíticos, como dices tú. O sea, No, no. A ver, y no confunda. A ver, yo creo que hay una cosa que tengo que aclarar y que bueno que lo toques, Visto. Cuando yo hablaba, porque eso ha prestado algunas confusiones y malas interpretaciones, vamos, los sectores subpolíticos no es lo mismo que los apolíticos. Son dos cosas distintas y que remiten a accionar, a acciones políticas diferentes. Por ejemplo, voy a poner un caso que tú lo conoces y que nosotros lo conocemos. Inquietando en el margen de nuestro amigo Abner y toda su actividad es una actividad que se ubica dentro de lo que yo llamo los subpolíticos, porque ellos hacen política, hacen actividad política, tienen un proyecto político, tienen una intencionalidad política. Pero lo único que no tienen ellos es que ellos no participan al interior del sistema político. Están en los márgenes. ¿Captas? Ahora, pero son 100% políticos. Son críticos. entonces, ¿Ah? para ver si entendí. Entonces, Estamos, los apolíticos son todos aquellos sectores que detestan la política, que no les interesa la política, que no o sea, están vinculados a ningún partido político, que para ellos lo que no debiera existir ni siquiera la política. Y por lo tanto tienen una posición, si tú quieres, tremendamente autoritaria y conservadora, porque toda actividad política les genera un problema, toda actividad política les genera un conflicto, toda actividad política les genera una interrupción en su vida cotidiana, altera su vida cotidiana. Y por lo tanto yo le gustaría que no existiera política. Esa es la gran diferencia. La entonces, diferencia es que los para ver si entendí. apolíticos son sin política. Los apolíticos son, por ejemplo, la señora Juanita, que no soporta a ningún político, a nadie que hable de política. Primero, Exacto. que no hablen de 73, que no hablen de nada. Y los Nada. subpolíticos son aquellos agentes que pueden ser políticos o no políticos que no van No, por la son vía, políticos. no son políticos, ya. Todos los que son políticos, pero que no van por la vía institucional, Exacto. porque de esa forma no inciden en el gobierno, etcétera, desde tu Exacto. perspectiva. Ya. Exacto. Ahora, el tema es la gran diferencia entonces, podemos decir que los subpolíticos entienden que el derecho es un instrumento de dominación de clase y Exacto. los apolíticos dicen que existe una justicia para ricos y para pobres. No, Utilizando, no necesariamente. Ellos dicen que el derecho existe para poner orden. puede ser. Y para mucho lo que hizo el juez ayer fue una aplicación correcta del derecho, porque distinguió, dijo, mire, este no ha hecho esto, no ha hecho esto. ¿Me entiende? Entonces, esa es la gente que, además, el apolítico está seguro que ni siquiera miró lo que estaba pasando en Maipú, porque no le interesa. No le interesa. Por eso es apolítico, rechaza la política. ¿Me entiendes? Sí, ya te entiendo. Entonces, Tú cuando, básicamente, mira, cuando tú haces un puerta a puerta, haces el siguiente ejercicio, haces un puerta a puerta. Vas porque y llegas a una casa y golpeas, le dices, mire, yo quiero hablarle cerca de esto. No, yo no hablo de política. Y te cierran la puerta en la cara. Eso es una política. El subpolítico te va a escuchar y te va a discutir.
y te va a dar contraargumentos, te va a plantear una posición. Eso es un subpolítico. La única diferencia que es un subpolítico con respecto al apolítico es que el subpolítico no está dispuesto a participar directamente en la institucionalidad. El apolítico también no está dispuesto a hacerlo, pero no por una razón no una razón política, sino una razón de conservación. Para él, que el orden siga tal cual como está, es lo mejor que le puede ocurrir, porque no lo compromete ni le pone en peligro el status quo. Esos son los que votaron mayoritariamente votaron por rechazar la primera propuesta constitucional y votaron también por mantener la constitución del 80-2005, donde ellos se habían constituido como tales. Entonces el tema de los apolíticos es un tema tremendamente significativo en la sociedad chilena que no ha sido, como digo, estudiado cabal y abiertamente. Incluso se les desprecia, pero son los que toman decisiones cuando tienen que tomar decisiones y no lo hacen ni a favor de A o B, sino que lo hacen en favor de ellos mismos, que es la mantención del status quo. ¿Tú crees que a la político le interesa cómo se resolvió el tema del litio en Chile? A ese señor no le interesa, a esa señora, a ese joven no le interesa cómo se resolvió el tema del litio. Dale, le da lo mismo. Pero al subpolítico sí. Ahora, entonces, la gran pregunta sería, ¿cómo llegar justamente al sector apolítico? ¿Cómo politizarlo? O, mejor aún, ¿cómo sacarlos del neoliberalismo? Porque probablemente son los ciudadanos neoliberales hechos y derechos. Sí, porque, pero también hay ciudadanos neoliberales que son profundamente políticos. Profundamente políticos. O sea, ahí tú tienes todo el Frente Amplio que es profundamente político. Y son neoliberales. Tienes toda la derecha que es profundamente política, de la UDI, de Renovación Nacional, Evópolis, son profundamente políticos y son neoliberales. Voy a hablar como los científicos políticos, pero las grandes mayorías son en estos momentos los apolíticos. A menos que me demuestren lo contrario con estudios. Claro, pero fíjate tú que cuando yo hice los análisis, yo calculaba que en una población que en un momento determinado eran, y lo voy a decir en términos de los que tenían el derecho a voto, o los que podían ejercer el derecho a voto, pues ponerle 12 millones. De esos 12 millones que tenían en un momento determinado, habían 12 millones de electores. Esos 12 millones, ¿cierto? Habían 7 millones que eran políticos, estimado. Que eran 7 millones que eran políticos porque eran votantes de la derecha, eran votantes del centro y eran votantes de la centro izquierda. 7 millones. Y había un grupo de aproximadamente 1 millón y medio de personas que se declaraban dentro de lo que eran los subpolíticos, que eran toda esta gente que pertenece a estas organizaciones territoriales, como la organización de que acabo de nombrar, ¿cierto? Como otras que existen en otros lugares del país. Y esos son una franja grande de gente que se mueve en esa actividad. Y el resto, los 7, eran 4 millones o 3 millones y medio aproximadamente de personas que no votaban, que eran los apolíticos. Los apolíticos no son mayoría, son un bolsón de gente que en un momento determinado se le hizo votar obligatoriamente y decidieron las cosas de la forma como la decidieron. Que fueron los que votaron cuando, te digo, en el caso de la primera convención. Esos votaron, acuérdate que entraron como 4 millones de personas a votar y votaron rechazo. No votaron apruebo, votaron rechazo. Y está
estadísticamente establecido. Y también sus políticos votaron rechazo. ¿Ah? Y también sus políticos votaron rechazo. Algunos de sus políticos votaron rechazo. Sí. Equivocadamente votaron rechazo porque hicieron una muy mala lectura de lo que venía. Sí, en parte, datos de causa, estaba el del cobre llamando al rechazo, se me olvidó el nombre. Bueno, pero sí, había gente como, por ejemplo, que eran políticos 100%, como el defensor del cobre, ¿cierto? Que él llamó a votar rechazo, pero ¿por qué? Porque no entendió absolutamente nada de lo que es el cambio constitucional. Él pensó que era mejor rechazar eso porque podía venir algo mejor. ¿Y qué es lo que vino? Algo peor. Y muchos se equivocaron. Voy a estar de abogado de un sector de la población. El tema siguiente es que tampoco con esa constitución se cambiaba el eje principal de una constitución, que era el sistema político o el sistema económico. Se mantenía el mismo. Yo tengo la impresión, Víctor, que lo que se cambiaba era la constitución política del 80-2005. Y se establecía una constitución que, de acuerdo a todos los analistas constitucionales, era una constitución avanzada. Para la época, para el momento, para la situación de Chile, era una constitución nueva y avanzada. Ahora, tú no tienes nada de eso. Absolutamente nada. Y te quedaste con lo mismo que tenías hace 4 años atrás. Para mí, eso es una equivocación política garrafal, que no modificó absolutamente nada. Eso es decir, compañero, el tema es el siguiente. Por lo menos ahora con un simple decreto ley, Boric puede recuperar el cobre con la constitución del progresista. Con la constitución el cobre. Con la constitución de esa no recuperabas el cobre, pero tenías una serie de elementos que están en la constitución y hay que volver a leerla si tú quieres hacer un análisis crítico. Sí que permitía hacer modificaciones si tenías mayorías parlamentarias en el futuro. Es decir, habría caminos. Ahora no tienen nada. Eso lo prueba esa equivocación de la gente que llamó a votar rechazo, se prueba hoy día que hoy día esa misma gente está escribiendo y diciendo cosas con respecto al convenio Codelco Soquimis. Esa misma gente está cosa que es mucho más importante. El tema central es primero que todo es que no estaban las condiciones para hacer un cambio constitucional. Lamentablemente así. Yo tengo la impresión de que la gente... es que algunos... Yo diría que algunos, Víctor, jugaron a ser maximalista y pedir todo, cuando no se tenía la capacidad de pedir todo. Y no aceptaron ser ser mínimo, ¿cierto? En el momento en que se requería ser mínimo. Porque ese mínimo tenía ventanas, tenía puertas, tenía grietas por donde podía avanzar un cambio más sustantivo del que el cambio que tú tienes hoy día. Hoy día no tienes nada. Porque no hay movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sueñan hoy día? ¿Qué es lo que se sueña hoy día? Que venga otro estallido. Que venga otro estallido. Va a venir, pero no. El tema siguiente, si hubiese sido la elección de constituyentes primero y de constitución el 2020, probablemente tendríamos un nuevo texto. El problema es que se esperaron bastante tiempo primero para iniciar la elección de convencionales y otro tiempo después para sacar el texto final. También otra la cosa no es así. Discutimos en los tiempos que se dieron, el octubre del 20,
para octubre del ratificaría. 20, cuando se vota en el plebiscito de entrada, el 80% de la gente que votó en esa oportunidad dijo queremos cambio constitucional. ¿Ya? Bueno, 45% del padrón general. Déjame buscar los datos. Pero si esa era la normalidad, ¿qué es lo que quería? Echaron los otros y te dijeron que no, pues. O sea, ¿quién se equivocó? Acá más que discutir quién se equivocó, habría que ver quiénes fueron los que ganaron. Porque es No, aquí el también verdadero. pasa, no, aquí, Víctor, pasa siempre por el siguiente hecho. Las clases dominantes son dominantes porque siempre ganan. Y son dominantes porque saben jugar. Y saben mover sus piezas adecuadamente. Entonces, cuando los otros equivocan el juego el jugar, es mejor decirle que siempre ganan ellos. Bueno, siempre ganan porque ellos es su tarea. Si yo no entiendo que la clase dominante no hace cosas para mantenerse como dominante, sería absurdo que hiciera cosas para perder su capacidad de dominante. Y cuando lo hicieron, tuvieron que recuperar el poder con las armas. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que aquí la capacidad que se tiene para enfrentar determinadas coyunturas críticas y observar cuáles son las estructuras de oportunidades que se presentan para poder cambiar las cosas. Ahora, yo pregunto en esta nueva coyuntura, en este nuevo escenario político que se ha abierto, este escenario político que se ha abierto a partir de ese 7, ¿qué posibilidades tú le ves a las fuerzas populares, a las fuerzas de izquierda, de producir un cambio? No hay ninguna, porque no hay organización, partamos por eso. No existe, existe sensibilidad de izquierda, gente que se siente de izquierda, pequeños grupos atomizados, pero no existe una izquierda organizada. Es el grave problema. Ahora, partamos del hecho de que yo llamo izquierda a quienes se definen anticapitalistas o antisistema. Esa sería la definición que ocupo de izquierda. Por lo tanto, no tomo la Frente Amplia, no tomo el PC, ni siquiera tomo a los grupos que fueron, por ejemplo, la movimientos no neutrales o algunos sectores de lo que fuera el Lista del Pueblo, que tienen otras características que se podía denominar inclusive progresista de izquierda, una cosa así. O antineoliberales, lo cual tampoco es Entonces eso queda claro, de acuerdo a tu malo. respuesta. De acuerdo a tu Pero respuesta, uno puede concluir que en este país, al no haber izquierda, no hay ninguna posibilidad de hacer cambios estructurales o modificar la dominación tal cual como se ha instalado hace 50 años. de acuerdo. Hay que construir primero la izquierda. Y construirla desde cero, ese es el gran punto. Porque claro, tú decías que fue fácil que nos derrotaran y que llegásemos a donde mismo con el tema de la revuelta, pero ahí no faltaron dos grandes cosas. Primero, una organización y segundo, un programa. O sea, yo estuve durante todo ese periodo asistiendo a distintas asambleas, a distintos grupos, tanto de los ultrones como de los que ahora son gobierno. Y en ninguno de esos lados tenía un programa. Ese es el grave problema. Pero si el Y en único temas programa que se tenía, compañero, el único programa que se tuvo y que había que apoyar era, de era la constitución política emanada de esa convención. Punto. Ese era el momento. Pero si los ponemos así como exquisitos y sabiendo que de las falencias y las debilidades que tú mismo has señalado, pides lo otro cuando te ofrecen un programa, una constitución, un conjunto de articulados de normas que te hacían primero este país plurinacional, te hacían el reconocimiento de los pueblos originarios, le daban representación a esos pueblos originarios. ¿Votamos en contra? ¿O lo rechazamos? Y hoy día tienes a ¿cuántos compañeros allá? ¿Tú crees que estarían en huelga de hambre si hubiese estado aprobada esa constitución hoy día?
probablemente, porque habría que definir también qué tipo de plurinacionalidad es la que se está definiendo con ese texto versus los distintos tipos de plurinacionalidad que se hablaban en esos momentos de distintas asambleas. Desde el O sea, momento que lo que yo, estoy, del te puedo decir que, momento, por ejemplo, visto, desde el al momento en lado que de mi yo voto, coloco en el texto constitucional aprobado que existe el Estado plurinacional, ya estoy colocando un elemento que me permite a mí construir y no desconstruir. El hecho de que fuera rechazado ese texto ha permitido la deconstrucción de una idea, que es la idea de la plurinacionalidad. Y hoy día nadie habla o nadie retoma o nadie quiere retomar el concepto de plurinacionalidad. Entonces, si yo tengo la constitución aprobada y tengo ese concepto allí, tengo la posibilidad de seguir profundizándolo, llevándolo, encaminándolo, construyendo algo distinto. Pero si hoy no tengo nada, estimado. O sea, se perdió. Y se perdió porque, no, porque no decía, o porque no estaba, o porque no, por favor. Después de 45 años, 50 años que estábamos esperando tener, o de 40 años para cambiar esa constitución política de los 80, hoy día vamos a hacer política, Víctor. La gente va a hacer política, esté afuera o dentro, la política va a seguir siendo aquella que determinó la dictadura en 1980, aquella que ordenó en el 89, aquella que se verificó en el 90 y que siguió avanzando hasta el día de hoy. Yo tengo la impresión de que haber modificado y tener la otra constitución, en la cual, entre otras cosas, y tú lo sabes porque yo lo dije varias veces, la otra constitución tenía en el articulado final de aquella que hablaba acerca de la reforma, cómo se reforma la constitución, señalaba, se tiene que para reformar la constitución, pero a través de una asamblea constituyente, se necesitan esto y este otro. Es decir, en esa constitución tenías tú una posibilidad real de organizar la gente en función de una asamblea constituyente para hacer otro texto constitucional. En este no lo tienes. Entonces yo tengo la impresión de que si hay determinados cambios en el sistema político como ese, porque afectaba al sistema político, como otros que también se dieron en esa, era no entender absolutamente nada de lo que ofrecía el cambio constitucional con la correlación de fuerza que se disponía en ese instante. Si bien es cierto, la pelea iba a estar después en el Parlamento, la pelea se iba a dar en el Parlamento porque había que implementar las normativas o las normas que se habían aprobado, era otra pelea política y otra lucha. Pero lo que nos legó el rechazo fue tener que definir entre la constitución de Pinochet, Lagos, y la constitución de los republicanos. Y la mayoría de la población, en un porcentaje menor del rechazo, mantuvo la constitución política del 80-2005, porque el rechazo fue sobre el 61,9% de la gente que votó rechazo. Y la gente que votó en contra fue solamente el 54,5%. O sea, la gente que votó rechazo fue mayor. Eso, Claro, compañero. porque aumentó el padrón electoral. Está interesantísima la conversación, pero acá desde los poderes fácticos nos dicen que estamos hablando mucho. Ya, Pero podemos seguir discutiendo, conversando el tema más adelante. No hay me parece, compañero. ningún problema. Tomando en cuenta que, me van a retar, que se mantenía el tema del artículo 175, si mal no recuerdo, que hablaba justamente de la responsabilidad fiscal. Esa frase la he escuchado durante toda mi vida cuando el sector público pedía reajuste por ahí por octubre, noviembre, de todos los años que decían, queremos aumentar el sueldo, pero debemos pensar en la responsabilidad fiscal.
dejo eso. Ya, dejo de ser el abogado defensor de el no sé qué porcentaje de los compañeros votaron el rechazo. Voy a las finales. Bueno, está bien, compañero, eso van a seguir las discusiones de aquí a Eternum. Y vamos a estar discutiendo sobre los textos de aquí a los próximos 30 o 40 años. Hasta que se haga la próxima constitución. Bueno, agradezco la atención. Hay que generar la correlación de fuerzas necesarias para tener una nueva constitución. Creo que en eso estamos de acuerdo. No, yo creo Ya, que hay que cambiarlo todo, no hay que cambiar la constitución. Sí. Eso era una fase de un proceso de más larga duración de lucha política. claro, mira, aquí dice, lo más probable es que se viene un nuevo enjambre sísmico. Bueno, me corté el pelo, así que ya no soy Sergio Lago. Ya. Sí. Ya, compañeros, un abrazo enorme, gracias por venir. Y están No, todos invitados a este día lunes a las 19 horas en el Centro de Valparaíso a una marcha por la liberación de los presos políticos mapuches, quienes están de 68 días en huelga de hambre. okay. Un abrazo a todos, compañeros. A todos, me despido de todo y les deseo una próxima vacaciones, si toman vacaciones en febrero, grata, pero sin olvidar que la dominación sigue funcionando y sigue dominándonos. Chao, chao. No hay nada más